A menudo se dice que España es un continente en miniatura. Y ojo, que no es solo una forma de hablar, ¿eh? Es una realidad geográfica en toda regla. Hoy vamos a ver qué hay de cierto en eso y cómo es posible que un solo país albergue paisajes tan distintos que parecen sacados de mundos completamente diferentes. Esa es precisamente la pregunta del millón, la que nos va a guiar. A ver, ¿cómo puede ser que exista esta variedad tan brutal? ¿Qué ingredientes se combinan aquí para crear este mosaico natural que, la verdad, es único en Europa? Venga, pues vamos a meternos de lleno a ver si encontramos las respuestas. Para entender el resultado, lo que vemos, primero hay que entender el porqué, ¿no? El origen de todo. Y esto empieza como si fuera una receta de cocina, con una mezcla muy particular de ingredientes geográficos y climáticos que lo preparan todo. Y aquí están los 4 ingredientes clave. Por un lado, la latitud. Es que la península ibérica está justo ahí, en una encrucijada a medio camino entre Europa y África, así que pilla influencias de los dos lados. Luego el relieve. No es un país llano, ni mucho menos, es súper montañoso. Tercero, esa doble influencia del mar. Por un lado el Atlántico, frío y húmedo, y por otro el Mediterráneo, mucho más cálido. Y para rematar, es que justo aquí chocan constantemente las masas de aire polar, las frías, con las tropicales, las cálidas. Un auténtico campo de batalla climático, vamos. Y fijaos en este número, 660 metros. ¿Qué es esto? Pues es la altitud media de España. Una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, es el segundo país más alto de toda la Unión Europea, solo por detrás de Suiza. Y esto, en gran parte, por la famosa meseta central. Es un dato clave, porque hay una regla de oro. Por cada 100 metros que subes, la temperatura baja medio grado. Y claro, con esta altitud ya tenemos una de las claves para entender esa cantidad brutal de microclimas. Y si hablamos de montañas, hay que hablar de esto. Es que es un ejemplo perfecto de su efecto. Las cordilleras funcionan como muros, como barreras gigantes. ¿Qué pasa? Que las laderas que miran hacia donde viene el viento húmedo del mar, las de Barlovento, se llevan toda el agua. El aire choca, sube, se enfría y ¡zas!, llueve. ¿Por eso son tan verdes? Pero ¿y al otro lado? A las laderas de Sotavento el aire ya llega seco, es lo que se conoce como sombro de lluvia, y crea paisajes mucho más áridos. Es increíble, es como tener dos mundos opuestos a pocos kilómetros, separados solo por una montaña. Bueno, pues si mezclamos todos esos ingredientes, latitud, montañas, mares y masas de aire, ¿qué nos sale? Pues nos salen 3 grandes mundos vegetales, 3 Españas muy diferentes, que conviven en el mismo territorio. Vamos a ver cómo es ese mapa verde. Aquí lo vemos súper claro. Por un lado tenemos la España verde, la del norte, la región eurosiberiana. Clima oceánico, mucha lluvia, temperaturas suaves. El resultado son esos bosques de hoja caduca espectaculares, como los hayedos o los robledales. Luego, la mayor parte del país, que es la región mediterránea. Aquí el rollo es otro, veranos muy secos y calurosos. Los árboles, como la encina, se adaptan con la hoja perenne para aguantar la sequía. Y por último, el caso que es un mundo aparte, las Islas Canarias, la región macaronésica. Clima subtropical, suelo volcánico, un cóctel que da lugar a especies que no se ven en ningún otro sitio. Es que lo de Canarias es para estudiarlo aparte, de verdad. Hay que pensar que son islas, están aisladas. Además, están muy al sur, casi pegadas a África, y son de origen volcánico. Todo esto junto ha creado una especie de laboratorio natural a lo bestia. ¿El resultado? Pues una flora llena de endemismos. Y un endemismo, para que quede claro, es una especie que solo vive ahí, en ningún otro rincón del planeta. Una auténtica joya. La mejor forma de entender esta riqueza es escalar una montaña canaria, aunque sea con la imaginación. Empezamos abajo, a nivel del mar. Aquí hace calor y llueve poco, así que nos encontramos con plantas que aguantan la sed, como el cardón. Subimos un poco y ya la cosa cambia. Aparece el famoso drago, la palmera canaria. Y entonces llegamos a la franja entre los 600 y los 1200 metros. Y aquí está la magia. Nos metemos de lleno en la laurisilva, un bosque de cuento, súper húmedo y denso gracias al famoso mar de nubes. Si seguimos subiendo, por encima de ese mar de nubes, aparece el pino canario, un superviviente nato. Y ya en la cima, por encima de los 2000 metros, encontramos joyas como la violeta del Teide. Es como viajar por varios continentes en una sola subida. Pero claro, este mosaico natural no está tal y como era originalmente. Faltaba un actor principal en esta historia, el ser humano. Y durante siglos, la acción humana ha ido moldeando, cambiando y a veces alterando profundamente estos paisajes, añadiendo una capa más a toda esta complejidad. Y esta transformación no es de ahora, ¿eh?
empezó hace siglos. Ya en la Edad Media se talaron bosques a gran escala para tener más tierras de cultivo y pastos. Pero el gran hachazo, por así decirlo, llegó en el siglo XIX con la famosa desamortización. Muchos montes que eran comunales se privatizaron y se talaron sin control. Ya en el siglo XX la cosa cambió. Se empezó a reforestar, sí, pero con un criterio puramente económico. Se plantaron especies de crecimiento rápido, como el pino o el eucalipto, que eran geniales para la industria, pero que alteraron muchísimo los ecosistemas originales. Y si saltamos a día de hoy, los retos no han desaparecido. Tenemos la contaminación, la degradación del suelo por un urbanismo a veces descontrolado y una presión brutal sobre el agua. Pero de todos estos problemas, quizás el más grave, la gran amenaza, es la desertificación, es decir, la pérdida de suelo fértil, que es como la piel del planeta. Y esto es especialmente crítico en toda la zona mediterránea. Vale, el panorama puede parecer un poco sombrío, pero no todos son malas noticias. Frente a todos estos problemas, en las últimas décadas ha ido creciendo una conciencia de que hay que proteger este tesoro natural. Así que vamos a ver qué se está haciendo para cuidarlo. Y toda esta protección se basa en una idea clave: el desarrollo sostenible. Suena muy técnico, pero la idea es bastante sencilla. No se trata de parar el mundo, sino de encontrar la manera de que nuestro progreso, nuestra economía y nuestras necesidades no se carguen el planeta por el camino. Se trata de buscar un equilibrio, uno muy, muy delicado, pero que es absolutamente vital si queremos tener un futuro. Y en esto de la protección hay que decir que España tiene historia. De hecho, y es un dato que poca gente conoce, fue el primer país del mundo en tener una ley de parques nacionales. Hablamos de 1916 y solo 2 años más tarde se declararon los primeros parques, sentando las bases de la red de 15 parques nacionales que existe hoy. Y esta red es el reflejo perfecto de la diversidad que hablábamos. Mirad, es que hay de todo. Un 40% son parques de alta montaña, como Sierra Nevada. Tenemos parques marítimo-terrestres, como el de las Islas Atlánticas, parques de interior que protegen el bosque mediterráneo, como Cabañeros, los parques únicos de las Canarias y hasta parques que protegen humedales vitales como Doñana. El mapa de parques es el mapa de la diversidad de España. Pero ojo, que no todo acaba en los parques nacionales. Esa es como la primera división de la protección, pero hay mucho más. Existe toda una red de otras figuras como los parques naturales, las reservas, los monumentos naturales o los paisajes protegidos que tejen una telaraña que intenta salvaguardar la biodiversidad en todo el territorio. Y con esto llegamos al final y volvemos a la gran pregunta sobre el futuro. Está claro que España es un tesoro natural, forjado por la geografía y moldeado por la historia. El gran reto, el de ahora y el de mañana, es si este continente en miniatura será capaz de mantener ese delicado equilibrio entre el progreso y la conservación. Bueno, pues esa es la pregunta que queda en el aire y cuya respuesta en realidad la estamos escribiendo entre todos, día a día.